¿Ok? El conocer lo que es el entonces y el allí. Y la segunda parte, el conocer lo que es aquí y ahora, es decir, este mensaje, ¿qué me está diciendo aquí y ahora? Ahora sí, es la hermenéutica en sentido estricto. ¿Ok? Entonces, repito, los dos procesos se llaman hermenéutica. Hermenéutica en sentido amplio. Pero se divide la primera parte en exégesis y la segunda parte en hermenéutica en estricto sentido. ¿Cómo se escribe? ¿Sin H? Con H. Y con acento en la segunda E. En la tercera. En la tercera. ¿Exégesis o eso? Exégesis, no, sin H. Y con G. En la segunda. E. Ajá. ¿Sentido estricto o sentido qué? Amplio. Estricto, hermenéutica en sentido estricto. Y hermenéutica en sentido amplio. Insisto, esto, acuérdense que esto nada más es así como que embarradita, es para empezar, o sea, no vamos a entrar a lo profundo. En cada párrafo, por ejemplo, viene la exégesis y la hermenéutica, podemos encontrar En cada texto, en todo, absolutamente. En texto, el texto completo, lo que pasa es que mira, tú no vas a poder agarrar, por ejemplo, una palabra, por ejemplo, ahorita es la que se me viene a la mente, ¿no? Consumado es tetelestai. Tú vas a decir, bueno, tetelestai, y puedes analizar qué dice tetelestai, qué significa. Pero si no haces la exégesis completa de ver el contexto, de ver qué momento está pasando bíblicamente, qué es lo que está, en qué momento le está diciendo Jesús, por qué lo está diciendo, qué significa, tu exégesis se va a quedar corta. Entonces, no puedes sacar una sola palabra o una sola frase y decir voy a hacer exégesis y olvidarte del contexto, porque entonces ya no es exégesis. Sí, porque, o sea, consumado telestai, sí, ¿qué? Consumado es ¿qué? Ajá, ¿No? exacto. O sea, ¿qué cosa? Es que los mercaderes cuando tenían una deuda y lo pagaban decían tetelestai. Pues sí, no te dice nada en la Biblia. ¿Sí? Entonces sería una exégesis incompleta. La exégesis, ¿qué es buscar? El sentido original de la palabra, del texto, del mensaje. ¿Qué es lo que originalmente se dijo? Es decir, tenemos que buscar entender el pasaje tal como si nosotros lo estuviéramos escuchando en ese momento histórico, cultural, geográfico. Eso es la exégesis. Saber qué está diciendo Dios en ese momento. Esta es la parte donde digamos que necesitamos la ayuda de los expertos. Los que hablan hebreo, los que hablan griego, los maestros. ¿Ok? Historia cultural y qué, perdón. Histórica, cultural, geográfica, y en realidad también teológica. ¿En qué momento lo dijo? Okay, gracias. Ojo, siempre para la correcta exégesis vamos a necesitar el menos común de todos los sentidos, que es el sentido común. No, bueno. Muchas veces, ¿qué sucede? Que queremos agarrar y decir, no, bueno, es que alegóricamente esto estaba diciendo por acá y espiritualmente lo que sucedió en ese momento. No. Vamos primero a lo que nos dice el sentido común. El ejemplo que les había puesto. Maridos amad a sus esposas. No, bueno, es que sí, maridos. En ese momento histórico. No. Es muy claro el sentido. Usemos primero el sentido común. Ese nos va a ayudar y nos va a dar una buena pauta para saber hacia dónde vamos. ¿Sí? Da un control. Lo que nos permite la exégesis es que nos va a dar un control objetivo. Es decir, va a haber algo firme, algo que se dijo, algo de lo que estamos certeros para no desviarnos. Para no llegar a mí me dijo, yo creo, a mí me parece que esto significa. Un error que se comete en muchos lugares, y he oído, por ejemplo, en lugares a veces de estudios pequeños,
A ver, ¿a ti qué te dice esto? A ver, ¿a ti qué te dice aquello? No, 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 no. Eso no tiene nada que ver. Primero hay que ver lo que sí dice. Porque si partimos de lo que sí dijo Dios, vamos a poder tener un control objetivo. Supongamos entonces, esta palabra exégesis puede estar, o sea, puede tener todo esto en los viajes de Pablo, por decir. ¿Cómo? No entendí. Ahí se ve lo histórico, Sí, claro. ¿no? Digamos que la exégesis es una herramienta que nos va a ayudar en toda la Biblia. Y justamente sí, ahí vamos a ver, estaba viajando, a dónde iba, por qué iba, para qué iba, con quién iba, en qué momento de su ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Igual el Señor Jesucristo, Totalmente, cuando andaba pues en varios lugares, ¿no? exactamente. ¿Qué había en ese lugar? ¿Cómo era esa ciudad? ¿En qué momento de su ministerio estaba? Hermanos, realmente, si nosotros le damos un primer vistazo, decimos, híjole, qué complicado es. Bueno, realmente el primer acercamiento nos lo va a dar la propia Biblia. Lo que pasa es que luego no lo queremos leer. Es que es Mateo 7. Y me tendría que leer Mateo 1 al 6, es mucho, ¿no? No, pues es que eso nos va a dar el contexto. Antes de ir a los libros, antes de ir a la historia, primero vayamos a la Biblia. La Biblia de verdad nos va a dar ese contexto. Ya después profundizaremos y todo. Pero primero ese contexto nos los va a dar la Biblia. Obviamente va a ser más fácil cuando tenemos un comentario que nos va a recordar, no, bueno, acuérdate que, por ejemplo, hubo una tercera carta, una cuarta carta de los Corintios. Pero nada más tenemos 2. Sí, son las únicas 2 inspiradas. Pero en ciertos pasajes se hace referencia a estas cartas. No sé lo que dice. No te preocupes, si Dios no lo reveló es porque no teníamos necesidad de conocerlo. ¿Sí? Entonces, eso nos va a ayudar la exégesis. Vamos a partir de algo objetivo, es decir, lo que Dios sí dijo. ¿Cómo lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿En qué momento? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la situación? Esa es una parte objetiva. Y apenas vamos empezando. ¿Ok? Ya después viene la hermenéutica en estricto sentido. El leer, lo que les venía diciendo, el leer, en la medida en que nosotros seamos constantes en esta lectura continua de la Biblia, de leer varios pasajes, varios capítulos, conforme a los diversos planes, nos va a ayudar a entender. Porque vamos a aprender lo que va diciendo en cada parte y vamos a ir entendiendo mejor lo que está diciendo. En una primera lectura vamos a anotar N dudas, pero en la siguiente lectura nos va a ir contestando, y nos va a ir contestando, y nos va a ir contestando, y nos va a ir contestando. Por eso les decía a algunos, es que ya estoy en la teología sistemática. Está bien, o sea, yo no soy quien para decirles no te metas a eso. Pero empecemos, por ejemplo, con los evangelios. ¿Perdón, qué es la sistemática? Es la que nos va a ayudar a entender, por ejemplo, conceptos generales. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios Padre? ¿Quién es el Dios Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la gracia? O sea, vamos a partir de eso. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Quiénes son los demonios, por ejemplo, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría sistemática. Pero queremos ya irnos al bistec cuando todavía no hemos digerido ni la lechita. Entonces necesitamos, yo les recomiendo, partamos de los evangelios, partamos de las cartas, conozcamos más a Jesús, cómo se dirigió a la gente, qué les dijo. Es lo que nos hace falta. Exactamente. Conocer al Señor Jesucristo. Y queremos ya meternos de fondo a... ¿Es que somos elegidos o no somos elegidos? Calma. Si Dios quiere, si Dios nos da gracia para conocerlo, lo vamos a conocer. Pero vamos por partes. ¿Sí? Yo creo que más que nada nos va a llevar lo que es acercarnos a Dios con humildad, ¿no? O sea, Siempre es necesario. Porque, bueno, en mi caso a veces me ha pasado que de repente llego a la clase y a veces leo la Biblia sin ignorar, pues no le entiendo nada. Claro. Y a veces cuando uno, no, pues es lo que cuando uno ora y realmente le pide la sabiduría a Dios, pues Él mismo te va mostrando de lo que te está hablando y qué momento te lo está hablando. Cuando Dios te dice, no, sabes que en esto estás mal o te das cuenta del pecado en el que estás, ¿no? Pero cuando lo lees así, pues no lo entiendes, ¿no? O sea... Totalmente. Ahora, esto no quiero que malinterpretemos que la teología sistemática entonces la podemos despreciar. No.
Vamos caminando. Lo que pasa, ¿qué es lo que sucede? Y aquí es donde pesa el maestro que escojas. Les va a venir alguien a la mente, pero no es mi intención. Una vez vi una crítica a un tipo de pastor que pues tiene que sacar el sermón del domingo y pues se pone a estudiar el sermón. Y ahí medio lo estudia, lo entiende y lo predica, ¿no? Pero, como no tiene teología sistemática, no tiene una teología bíblica de base, lo va a tergiversar. Un ejemplo, Santiago. Alguien que no tiene teología te va a empezar a hablar de obras. Y te va a empezar a hablar de que tú tienes que ser perfecto porque las obras te van a santificar y te va a desviar. Con excelencia. Porque no conoce la gracia. Exacto. ¿Ok? Exacto. Pero, insisto, entonces ya no estudio. No. Escojamos nuestros maestros. Ah. ¿A qué se refiere, perdón, cuando dice que escojamos a nuestros maestros? Estemos en una buena iglesia. O sea, yo te puedo... Es que desde hace rato está hablando y yo digo, ¿a qué se refiere? Sí, no, claro. En internet, No ¿no? creo. También en internet, te pongo el ejemplo de nuestro pastor. Y no por alabar al hombre ni honrar al hombre, de verdad que no. Pero yo te puedo decir que, habiendo visto, este es muy buen pastor. Es un cuate que tiene un buen entendimiento de la Biblia. Pastorea sus Pero de verdad, desmenuce tan bien la Biblia. Y tú puedes ver en todo lo que nos va diciendo cómo está la teología de base. Porque nunca se desvía. O sea, no va por las ramas y ni termina de aterrizar una idea. No. La idea la termina aterrizando muy bien. Igual los pastores que ustedes tienen. Son cuates muy conocedores. Y que de verdad, o sea, te van a explicar este pasaje, pero toda esta base está. Entonces, partamos de eso. Y como dice mi suegra, ¿no? También, pues los que escojamos por internet. Porque ¿Sí? también hay muchos falsos. Gracias a Dios. Ya casi terminamos. Ya nada más quiero acabar estas ideas para poder seguir, ¿no? En la siguiente. Entonces, si nosotros no tenemos esa base objetiva de la que hablamos en la exégesis, nuestra hermenéutica, cuando ya vayamos a traer ese pasaje al hoy y ahora, nos vamos a desviar horrible. Porque entonces vamos a meter lo que no dice la Biblia. Vamos a meter nuestras ideas, nuestras palabras en lo que dice. Oye, es que dice, por ejemplo, por favor, ahorita no profundicemos, nada más quiero dar la idea. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, mundo, ya salvó a todos. Todos somos hijos de Dios. No. ¿Ok? Entonces estamos metiendo nuestras ideas, lo que nosotros consideramos bueno y lo que creemos que Dios es, y lo metemos a la Biblia. Sí, hasta puedo decir, amó al mundo, incluyendo a los homosexuales, a todo lo que hay en el mundo, porque ahí dice, exacto, amó al mundo. ¿Qué es el mundo? Y primera de Juan 2:15-17 dice que el mundo son vanidades, entonces también amó a esas. No, ¿ok? Tenemos que partir realmente qué está diciendo, cómo lo está diciendo, por qué lo está diciendo. Por eso es importante la exégesis. Porque si no tenemos una interpretación correcta de lo que realmente dijo, nos vamos a desviar. Por eso es importante la parte objetiva, ¿ok? En el momento en que nosotros empezamos a meter lo que para mí significa, lo que Dios a mí me dijo, es donde surgen las sectas. Sin un señalamiento particular, es algo que realmente existe. Es como también ponían, ¿no? Que Israel pusiéramos nuestro nombre. También, por ejemplo. Ay, no. ¿Por qué? Porque a través de ese tipo de juegos, porque realmente son juegos, y es jugar con la palabra, decimos cosas que realmente Dios nunca dijo, que Dios nunca quiso decir. Sí,
porque te confunde, porque te dice, es una promesa donde dice que las naciones van a ser para ti. Exacto. Pero le está hablando a Abraham. Exactamente. Tú dices, Y está hablando de otro sentido totalmente. Entonces dices, me va a dar naciones. Que no es para En- nosotros. Pero pues eso es lo